Buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Emilio Ávila Becerra, residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de lesiones por frío. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Hola doctora, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, sí, justamente vamos a hablar ahorita de lesiones por frío, justo en buen momento con este nuevo frente frío que está llegando aquí a la ciudad. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar diciendo que, bueno, el cuerpo justamente requiere tener una temperatura ideal para poder tener sus funciones fisiológicas de manera, bueno, sin alteraciones. Vamos a tener esta zona de temperatura neutral, que es a la cual el cuerpo, pues no va a requerir que haya que el mismo cuerpo genere mecanismos para poder controlar la temperatura. Esta temperatura neutra se considera que a partir de los 28, bueno, en los 28,5 grados, el cuerpo no es necesario ni que tenga que echar a andar sus mecanismos para generar temperatura, para generar para que no se vaya a modificar su temperatura. Sin embargo, pues esto puede ser modificable dependiendo de que estamos expuestos. Esto, pues si estamos, que es únicamente el aire frío o no hay aire, pues puede ser el 28,5, pero si ya estamos en contacto con alguna superficie o en agua, esa temperatura puede variar y puede bajar la temperatura dependiendo de el entorno en el que estemos. Y pues vamos a tener que esto en el ejercicio, pues vamos a ver que dependiendo justamente de esta temperatura, pues vamos a tener diferentes respuestas a nivel de los atletas. En este caso, pues se puede ver comprometida su capacidad de sistema cardiovascular, ya que parte de los mecanismos que van a estar actuando en ese momento, pues van a estar en cuanto a buscar el control de la temperatura adecuada. Puede haber cambios en las vías metabólicas. Estos mismos cambios que van a buscar la termorregulación, pues van a echar a andar diferentes rutas metabólicas que a la par de la actividad física, pues van a estar trabajando, entonces puede llegar a aumentar un poquito más el consumo energético. Además de que puede haber una alteración en la función del sistema neuromuscular, esto también pues puede llegar a comprometer un poquito lo que es el flujo muscular. Entonces podemos llegar a que si no hay un calentamiento previo, pues justamente poder tardar un poquito más en poder llegar a lo que normalmente estamos acostumbrados en cuanto a actividad física. Y también puede afectar las alteraciones en las capacidades psicocognitivas, que va un poquito más en cuanto a la toma de decisiones. Ahora, ¿qué es el temblor? El temblor, pues justamente va a ser el principal mecanismo termorregulador que vamos a tener en el cuerpo de manera involuntaria. Entonces, el temblor es un mecanismo de termogénesis, como les comento, va a ser este como movimiento constante que va a ser involuntario, en los cuales pues va a ser un mecanismo de defensa para que el cuerpo genere calor. Y este mecanismo, pues puede llegar a perderse, o sea, llega a una temperatura en la cual el temblor no es lo suficiente como para poder contrarrestar estos efectos y se puede perder. Y vamos a ver que este temblor, pues este es un movimiento a final de cuentas y va a estar va a estar requiriendo un consumo energético. Entonces, el mismo temblor, pues puede llegar a causar hipoglucemias. Entonces, bueno, bueno, va a consumir glucosa y en caso de que sea prolongado, pues puede llegar a causar alteraciones de la glucosa. Y también vamos a ver que hay personas, como pueden ser los niños, los adultos mayores o incluso personas con obesidad, que este mecanismo termorregulador puede verse comprometido. Entonces, no todos vamos a tener un temblor. Ahora, ¿qué condicionantes vamos a tener para que seamos susceptibles a tener una lesión por frío? Vamos a tener condiciones como tal propias de la persona o condiciones ambientales. En este caso, que puede llegar a afectar el IMC, en este caso un poquito más enfocado al porcentaje de grasa, porcentaje de masa grasa, en el cual pues podemos tener un poco de aislante de temperatura y que nos puede ayudar un poquito con la protección del frío. La cuestión de las mujeres, ellas tienen un poquito más de porcentaje de masa grasa, entonces pueden tener un poco de beneficio por esto. La edad, como les comentaba, extremos de la vida, tanto niños como adultos mayores, tienen alterados tanto la sensación térmica como los mecanismos termorreguladores. Entonces pueden hacerlos más susceptibles de que presenten alguna lesión. Aclimatación previa, en este caso, pues puede ser que esta persona ya haya sido expuesta, como tal, no les va a quitar no les va a dar como una adaptación al frío, pero sí puede llegar a que ellos sepan desde que, o sea, situaciones como no solamente la temperatura absoluta, sino la sensación térmica, de que ya tengan un conocimiento de qué tipo de ropa es la adecuada para el frío o el uso de medicamentos que los puedan poner en más riesgo.
Y condiciones ambientales, aquí teniendo en cuenta que tanto la humedad, la altitud, si estamos haciendo una actividad acuática o el tiempo de exposición, pues pueden ser factores condicionantes para desarrollar una lesión por frío. En este caso, también considerando que en este caso nosotros estamos en 2.000 metros de altura, que cada 500, 600 metros de altura vamos a tener un aumento significativo de la temperatura de aproximadamente 3 a 4 grados centígrados. Entonces, también entre más alto, si fuera una persona que hace montañismo, pues esperamos que vaya a haber una temperatura mucho más baja. Y bueno, también el que se deriva de la sensación térmica, vamos a tomar este índice que es el Wind Chill Temperature, que este lo que nos va a hablar es que tenemos la relación de la temperatura y con la velocidad del aire y que dependiendo de estos, pues hay que considerarlo para ver la sensación térmica, que no solamente nos tenemos que basar en la temperatura absoluta, sino también en este índice, teniendo que a partir de los, grados, de los colores grises ya estamos teniendo riesgos altos de poder tener una lesión térmica, entonces una lesión por frío. Entonces podemos ver que a lo mejor a temperaturas de -15, pero con vientos muy altos, pues podemos llegar a tener temperaturas de riesgo muchísimo más altos. Entonces, y ya de plano, pues se buscaría no exponerse en este tipo de situaciones para disminuir el riesgo de lesión por frío. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para poder prevenir estas lesiones? Pues, lo primero es tener una vestimenta adecuada. La recomendación, hay veces que vemos en la calle personas con una chamarra grande, muy gruesa, y lo ideal es que pues podamos repartir esta, esta vestimenta en tres capas. ¿Qué es lo que se busca? Tener una capa basal. En este caso es una capa que vaya a permitir la transpiración, justamente para que esta humedad no se vaya a acumular en la primera capa y este contacto con el agua no vaya a favorecer la disminución de la temperatura corporal. Ahora, la capa intermedia, esta sí va a ser una que nos va a brindar calor de temperatura. En este caso, pues pudiera ser de algodón, que va a ayudar a que este calor que estemos generando no se vaya a escapar. Y ya por último, la última capa, tendríamos que tener una capa aislante. Como tal, no buscamos el calor, sino que simplemente condiciones como agua o aire no vaya a favorecer la pérdida de calor. Entonces nos va a ayudar tanto por si hay lluvia o por si hay bastante aire. Y también como extra recomendamos que se utilicen lo que son guantes y un calzado adecuado. La siguiente diapositiva habla un poquito más del calzado, pero lo que son guantes, protección en las orejas y en la nariz, porque son localizaciones que son altamente susceptibles para tener riesgo por lesiones por frío. Entonces también recomendamos que que se puedan cubrir estas zonas. En cuanto al calzado, pues lo que se recomienda igual es un calzado impermeable que permita la transpiración. Esto para no acumular justamente la humedad en el zapato y que esto pueda favorecer la pérdida de calor. Vamos a buscar mantener seco el calzado y los calcetines durante todo momento. Si es necesario, si es una jornada prolongada, una caminata de mucho tiempo, pues lo ideal sería tener un cambio de calzado de calcetines para poder para poder asegurar que esto lo podamos llegar a realizar. Y también, pues justamente como les comentaba, el frío pues va a poder causar que haya una disminución del flujo, tanto a nivel más que nada es en la periferia del cuerpo, dedos, la nariz, las orejas, los dedos de los pies. Entonces, si ya tenemos que hay un menor flujo por la cuestión del frío, si nosotros utilizamos un zapato inadecuado que nos queda más chiquito o hay veces que también, por ejemplo, se ponen dos capas de calcetines y un mismo zapato. Esto puede llegar a favorecer una restricción del flujo y poder predisponer a lesiones por frío por una disminución del flujo. ¿Qué otros riesgos tenemos? Es decir, bueno, como tal, el frío va a causar que tengamos una menor sensación de lo que es la sed. Y aparte vamos a tener un aumento de la necesidad de ir al baño, que es la diuresis, por el frío. Entonces, esto por disminución de la evaporación por el sudor. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener un grado de deshidratación que a lo mejor no vamos a tener la sensación como tal de la sed, pero podemos llegar a tener una deshidratación. Entonces, también estar considerando que tenemos que estar teniendo una hidratación adecuada en el transcurso del día, más en frío, porque es menos probable que nos vaya a llegar la señal o la necesidad de tomar agua. Y bueno, y ahora sí llegando para tocar un poquito más lo que son las lesiones por frío, vamos a ver que tenemos lesiones por congelación, lesiones sin congelación
broncoespasmos por el frío, urticaria y sabañones, que van a ser, te los voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, empezando por lesiones por frío, como tal, el frío, para poder mantener la temperatura central, va a haber una distribución de la sangre y va a empezar a sacrificar más lo que son los tejidos periféricos. Entonces, este frío, a pesar de que no sean temperaturas como las que habíamos mencionado bajo cero, desde 15 a 0 grados, podemos ver que hay una disminución de la perfusión de los dedos y tanto de la mano como de los pies. Entonces, a pesar de que no haya una congelación, estos tejidos pueden llegar a sufrir por la disminución de la irrigación sanguínea y puede verse tanto aumentado por la prolongación a humedad al frío, ya que esto pues, va a favorecer justamente que haya una disminución todavía mayor de la temperatura. Y esto pues puede llegar a agravar que haya una lesión, que haya previamente una lesión por congelación. Si disminuye el riego sanguíneo, pues justamente es lo que va a ayudar a que pueda elevar un poco la temperatura. Entonces, si no tenemos ni sangre y tenemos fría parte de la extremidad, pues aumenta el riesgo de una lesión. Estos son ejemplos de qué son los que pueden llegar a pasar. Antes eran lo que conocíamos como pie de trinchera, que es justamente, bueno, el pie de trinchera viene porque era de cuando estaban en la guerra, que estaban mucho tiempo en las trincheras, pues no había esta oportunidad de poderse cambiar los zapatos, ¿no? Entonces, entre la humedad y el tiempo prolongado de estar expuesto, generaban este tipo de lesiones por baja perfusión a nivel del pie. Esto pues lo podemos ver con factores de riesgo como adultos mayores, excursionistas, adultos mayores por lo que les comentaba de esta percepción alterada de la temperatura, excursionistas por el tiempo prolongado, va a causar esta maceración y lesión en los nervios periféricos. Este frío va a hacer que también no sientan que están teniendo ese tipo de lesiones. Entonces, estas lesiones, pues digo, puede terminar en amputaciones, puede terminar en lesiones, en infecciones, perdón. Entonces, también tener mucho cuidado cuando es el frío, pues de estar checando tanto personas diabéticas que también, por ejemplo, no tienen una adecuada sensación de sus pies, estar haciendo un continuo chequeo de los pies, más si tuvieron como estos factores de riesgo o que estuvieron bastante tiempo prolongado en alguna excursión o en algunas actividades como senderismo o montañismo. Vamos a tener también urticaria por frío. Prácticamente es una reacción alérgica, parecida a una reacción alérgica por el frío. Se va a caracterizar por una picazón, enrojecimiento y edema de aparición rápido posterior a la exposición por frío. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una liberación local de histamina, es una molécula que se asocia a alergias. Entonces, puede llegar a ser tan significativa para una persona como para causar anafilaxia. Esto más que nada si ya tenemos el antecedente de que una persona que estuvo expuesta al frío tuvo este tipo de respuesta que ya puede ser desde una dificultad respiratoria, sensación eh, de esta urticaria que se extienda a partir de todo el cuerpo, no solamente localizada en las zonas expuestas, pues podemos hablar de un riesgo de anafilaxia. Sabañones, esta es una lesión por frío no congelante, como les comentaba, parecida a la primera, y lo que va a causar, bueno, va a afectar principalmente a pies, manos, piernas y muslos, que es lo que les comentaba, zonas en la periferia que se ven comprometidos su flujo sanguíneo por la cuestión del frío. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aparecer este tipo como de máculas y también que pueden llegar a causar comezón y dolor. En este caso, pues, es causado por la afección circulatoria, por la disminución del flujo a estos tejidos. Y la verdad no requiere mayor tratamiento. Si hay dolor, podemos acompañar de algún analgésico, pero estos desaparecen en un curso completamente natural, sin ninguna complicación, de 7 a 14 días. Y ahora sí, pasando a las lesiones congelación, pues diferencian de la primera imagen que puse ahora, pues en esta sí se puede ver que ya hay esta formación de cristales. Como tal, va a ser la pérdida de tejido debido a una vasoconstricción intensa, es decir, el frío es lo suficiente para ya no dejar pasar la sangre y aparte existe la congelación. Digo, al final de cuentas, lo que va a volver a recalentar los tejidos o lo que lo hacen los mecanismos termorreguladores es que haya una adecuada perfusión de sangre. Si lo bloqueamos completamente, pues ya estamos susceptibles a que pasen estas lesiones por congelación. Como les había mencionado, las zonas de riesgo pues van a ser las orejas, nariz, manos, pies, dedos, incluso genitales, porque pues si llegan a sacrificar más su circulación en este tipo por predominar más bien la perfusión a nivel central. Y la temperatura de congelación en el cuerpo pues va a ser a menos de 2.2 grados, pero les digo, puede haber, a pesar de no llegar a los menos 0 grados, puede haber ya lesiones por frío, si estás expuesto a lo mejor al agua o por tiempos muy prolongados o con mucho aire.
y lo que eso va a causar formación de cristales de hielo. Ahora, la clasificación pues va a ser bastante parecida a lo que son las quemaduras. En este caso, donde tenemos una lesión 1 que solamente queda en la epidermis, ya una lesión 2 y 3 donde vamos a tener lesión de la dermis, y ya una clasificación 4 donde nos vamos hasta tejido subcutáneo, donde ya los niveles de una pérdida completa del tejido va aumentando entre más profundo llegue el punto de congelación. Entonces es pues bastante parecido a la clasificación de quemaduras. Igual, entre más alto sea el grado de quemadura o de lesión por frío, pues también vamos a tener mayor grado de amputación. Entonces, por necrosis de los tejidos, también tener cuidado con esto. Lo que les comento, esta formación de cristales se va a dar tanto en líquido intracelular y extracelular. Entonces, van a estar depositados tanto en la, o sea, de manera dentro de las células, pero también fuera de, que es lo que podemos ver, que ya cuando está dentro de la célula, pues tenemos un poquito más de una profundidad más significativa. Y también considerar que el grado de lesión no se va a considerar de manera inmediata, sino hasta las 24 o 72 horas posterior a la descongelación. Esto porque pues, el riesgo también es de cuando haya esta descongelación, dentro de las células se expanda lo que eran los cristales y cause también un daño por esta expansión de pasar de un sólido, en este caso de un hielo, al líquido, pues se puede expandir y puede llegar a causar también lesiones por esta expansión. Entonces, también saber que este riesgo completamente lo podemos ver hasta 24 a 72 horas después de la descongelación. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Y en este caso, pues es la única que estoy hablando de tratamientos, porque creo que de las lesiones por calor, por frío, porque considero que es tal vez lo que uno piensa que puede llegar a ser más de manera sencilla. O sea, bueno, tal vez uno ve que tiene no está perfundiendo bien los dedos, o que se han congelado los dedos, y lo primero que va a hacer es intentar calentarlos. Y no, o sea, dependiendo de los grados, pues podemos llegar a causar un poco más de daño si hacemos primero eso. Entonces, las recomendaciones es primero tratar la hipotermia, o sea, primero es buscar lo sistémico. A final de cuentas, si un cuerpo lo calentamos, en este caso, ya sea si no es algo muy elevado, a lo mejor dar líquidos calientes, o dar una sábana, mejorar en realidad la temperatura general del cuerpo. Esto va a mejorar que haya una mejor circulación, y que por tanto, al haber circulación, llega a los tejidos eh, que están fríos, y que esto mejore la temperatura sin necesidad de estar poniendo cosas calientes en el lugar de las lesiones. Entonces, pues lo primero es no usar extremidades afectadas, o sea, bueno, no usarlo directamente a menos de que ya tengamos otra indicación, ¿no? Y justamente tratar de limitar el uso de estas extremidades, por ejemplo, si son los dedos, pues tratar de reducir el uso de estos dedos, de los dedos, ¿no? Secar el área afectada y retirar objetos y ropa de zonas lesionadas. En este caso, pues también podemos tener, eh, justamente, o sea, si están húmedas, tenemos más riesgo de que tengamos la lesión por frío, y aparte también pues tenemos, al final de cuentas ya es un lugar lesionado, y pues podemos tener riesgo de infección. Entonces pues también hay que retirarse algún objeto, ya sea los anillos, ya sea, también puede llegar a causar edema. Entonces tratar de retirar la mayor cantidad de objetos que pudiera llegar a haber en esta zona. Podemos dar analgésicos. Justamente este paso de estar congelado, tener una baja perfusión en las extremidades, al momento de calentarlo puede llegar a causar dolor. Entonces, si es necesario o presenta dolor al momento de estarlo haciendo, podemos acompañarlo con medicamentos para el dolor. Y ya en caso de que sí busquemos recalentar con algún otro objeto externo, se recomiendan temperaturas de 37 a 39 grados. Ahorita viene como el punto clave de cuándo sí y cuándo no. Pero justo si lo hacemos, buscar estas temperaturas. No vamos a poner lo más caliente que tengamos, porque les digo, es un lugar ya lesionado. Entonces, si ahora le causamos una quemadura por calor, pues vamos a aumentar el riesgo de perder esa extremidad, o de infecciones, o de incapacidad de la extremidad. Y aparte, como les comentaba al inicio, pues es probable que si ya tenga una lesión por frío, es probable que tenga una deshidratación concomitante. Entonces, también hay que buscar tratar la hidratación. Y bueno, este es el por qué no damos de manera inmediata lo que es el recalentamiento. Vamos a ver que hay un riesgo de recongelación. Entonces, si nosotros tenemos una extremidad que ya está congelada y la descongelamos y luego se vuelve a congelar, esto lo que va a hacer que este hielo, que los cristales de hielo, se haga ahora líquido, se expanda, y ahora con el frío otra vez se vuelva a congelar. Y esto puede hacer que
Si estaba localizado como el punto de lesión, ahora con esta recongelación se puede expandir un poco más la zona de lesión. Entonces, lo ideal es que si hacemos un proceso como de recalentamiento, como menciono aquí abajo, tendríamos que asegurar que ya estamos en un área donde el riesgo de recongelación, o sea, ya a lo mejor estamos en una montaña, ya estamos a lo mejor en el campamento, donde ya no esté expuesto a esas temperaturas para que pueda volver a causar esa recongelación. Como les comento, es peor pronóstico, entonces lo ideal y lo primero es siempre tratar el control de la hipotermia, les digo, ya sea con sábanas, con ingesta de alimentos, bueno, de líquidos calientes, bueno, temperatura que no sea tolerable, para poder controlar primero las lesiones por frío antes de buscar un recalentamiento activo. Y bueno, ya hablando ahora de la hipotermia, ya no tanto por ese tipo de lesiones localizadas, vamos a ver que la hipotermia se va a considerar a partir de menos de 35 grados. Los factores determinantes pues van a ser si está expuesto al agua o al aire, si es la temperatura a la cual va a estar expuesto y si está haciendo ejercicio. No, al final de cuentas el ejercicio pues va a causar que se esté generando calor. Entonces es una persona que no sé, se quedó quieta muchísimo tiempo, pues va a tener más riesgo de que esta temperatura vaya disminuyendo. Y dependiendo de la temperatura corporal, es los síntomas que podemos llegar a tener. Y también considerando, bueno, hay personas que pueden llegar a tener menos de 24 grados y pues esto puede llegar a dar una muerte aparente, pero pues también siempre considerar que, o sea, no podemos considerar que en realidad haya sido un deceso, sino es hasta que se lleve la temperatura corporal normal. Y bueno, esta es una clasificación de cómo se clasifica la hipotermia. Más que nada tenemos leve, moderado, severo, de 35 a 32 grados, moderado de 31 a 28 y severa de 28 a 24 grados. Y ya una hipotermia profunda que sería menos de 24 grados. En este caso, pues lo pongo más que nada porque lo que les comentaba, de 32 a 35 es cuando vamos a tener la presencia de temblor. Si ya es una persona que ha estado bastante tiempo expuesta ya no presenta temblor, pues en este caso, pues sí estamos hablando ya de un riesgo muchísimo más alto. Entonces, si vemos que ya tiene también esta apatía o esta sensación como de de somnolencia, pues ya estamos en un grado mucho más severo de la hipotermia. Y lo que se recomienda en cada grado es justamente en un grado de 34 a 36 grados, es un recalentamiento pasivo, que es pues meramente lo que he comentado, o sea, retirar los factores de riesgo que pueden llegar a tener de lesiones por frío, que es si hay alguna ropa mojada, y cambiar esto por alguna ropa seca, y también podemos generar lo que es movimiento para poder generar un poco de aumento de temperatura. Ya si no tenemos una temperatura un poco más baja, se dan las mismas recomendaciones de la parte externa, pero también ya estamos administrando lo que son líquidos, que en este caso, pues es lo que digo, una ingesta de líquidos calientes podemos ayudar en estas temperaturas. Y ya hasta que haya menos de 30 grados la temperatura central, ya es cuando ahora sí se recomendarían ya mecanismos un poco más invasivos, como pudiera llegar a ser la administración de líquidos intravenosos previamente aclimatados. Entonces, esto es como lo que pudiéramos llegar a hacer, pero pues la verdad, lo primero es quitar los factores de riesgo y lo siguiente sería el calentamiento externo activo, que pues ya sería la ingesta de líquidos. Ahora, otro riesgo que este es un poquito ya no tanto como de temperaturas extremas, que esto puede llegar a pasar incluso a temperaturas no tan bajas, como puede ser 10, 15 grados. Bueno, como tal, el aire, entre más frío, menos porcentaje de agua va a tener. Entonces, eh, esta resequedad va a causar que pueda llegar a causar también que se sequen las vías aéreas superiores. Entonces, puede llegar a causar una hiperreactividad. Entonces, en personas que tienen ya que son susceptibles, ya sea que tengan rinitis alérgica, que ya han tenido un broncoespasmo previamente o que tengan diagnóstico de asma, puede llegar a causar que el que ellos salgan a hacer ejercicio, pues puedan tener una exacerbación de sus síntomas. Entonces, igual si es una persona que ya se conoce, pues traer ahí su medicamento de rescate a la mano si va a salir a hacer ejercicio, o usar también protección para evitar que no entre el aire completamente frío a las vías respiratorias, así como tener una adecuada hidratación. Otra patología que podemos tener, ya un poquito más específicas, pues es el shock por inmersión. Esto es prácticamente en personas que no tenían como preparado, mentalizado que van a tener una sumersión de agua
este descenso abrupto de la temperatura puede llegar a causar que haya una coactivación tanto del sistema nervioso simpático y parasimpático, y al momento de hacer esta coactivación, pues el cuerpo reacciona de una manera eh, bueno, pierde un poquito el control de la situación, entonces puede llegar a causar hiperventilación, hipertensión y arritmias. Y esto pues suele suceder en los primeros 30 segundos posterior a la inmersión. Entonces lo que recomendamos con personas que vayan a nadar en aguas, por ejemplo, aguas abiertas, o que vayan a hacer actividades como remo, kayak, que vayan a hacer que vayan a trabajar en aguas frías, pues puede llegar a haber una previa exposición para que se, ellos mismos la percepción sepan de cuál es la temperatura y evitar este riesgo. Porque el problema es que cuando tienen este shock por inmersión, lo que hacemos es salir del agua y dar esta bocanada de aire. Pero si este patología es tan fuerte, puede llegar a causar que esta como, como respiras, bueno, como esta toma de aire lo puede hacer bajo del agua y puede llegar a una ingesta de hasta 2 a 3 litros de agua. Entonces, si estamos en una situación de que es agua de mar, por ejemplo, pues puede llegar a ser letal. Entonces, igual, si van a hacer ya sea actividad de nadar o alguna actividad que tengan que mirar un poquito la temperatura. Y bueno, justamente lo que decía la patología por inmersión, pues vamos a tener que en el primer minuto, los 60, pues, es cuando llega a pasar la mayor probabilidad de las muertes. Entonces, les digo, esto puede disminuir siempre y cuando haya una exposición. Si ya estamos más de 10 minutos a una temperatura baja, podemos llegar a tener disminución de la movilidad neuromuscular, y esto pues puede llegar a causar que una persona pierda la capacidad de nadar. Entonces, también este es el riesgo de poder nadar en aguas con temperaturas muy bajas. Y si ya tenemos más de un tiempo de 1 hora, pues podemos llegar a causar la hipotermia y en este caso perder el conocimiento por temperaturas muy altas. Pero esto, recuerdo, de la hipotermia pues va muy dependiente de la temperatura, y en este caso en agua pues incluso puede ser mucho más rápido de 1 hora. Y otra cosa, pues esto igual es más para montañismos, pero igual montañistas, pero igual puede llegar a pasar y está bien que exista la recomendación, lo que es la keratitis ultravioleta o por rayos ultravioleta o fotokeratitis, lo cual va a ser un daño por los daños ultravioleta. Esto pues vamos a ver que es más cuando se sube en mayores grados de altitud, que aumenta el riesgo 4% por cada 300 metros que se asciende. Y lo importante aquí, pues que entra un poquito más con el frío, es que tanto el hielo como la nieve, como el agua, pues puede duplicar lo que es el riesgo de exposición. Entonces, tener cuidado con esto cuando se haga ese tipo de actividades, que tener unos lentes adecuados con protección de rayos ultravioleta para evitar ese tipo de riesgos. Los síntomas suelen comenzar posterior a la exposición, de 4 a 10 horas, y lo que se caracteriza pues es dolor, fotofobia, en este caso la fotofobia, que es la molestia a la luz, el blefaroespasmo y lagrimeos, son otras molestias que podemos llegar a tener asociados a esto. Y ya para terminar, no faltan otra diapositiva más que agregué. La temperatura mínima para realizar competencias pues puede variar un poquito a nivel a nivel de deportes que se hagan en tierra. La recomendación es que se suspendan si son de menos de 20 grados por el riesgo de que se realice, de que tengamos una lesión por frío. En deportes acuáticos, si la temperatura es de menos de 18 grados, lo que se recomienda es que se utilice un traje completo, en este caso, que les puedan prevenir las lesiones por frío. Y ya de manera completa, pues se recomienda que cualquier deporte con una temperatura de menos de 12 grados, pues tenga la suspensión completa. Y esta última diapositiva la agregué, no es una lesión por frío como tal, pero bueno, ahorita con el frío aumentan un poco las infecciones de vías respiratorias, y creo que es también como una duda que llega a generarse bastante frecuentemente, y es si puedo hacer ejercicios, tengo alguna infección de vías respiratorias agudas. Y como tal, pues así brevemente, lo que se recomienda es que siempre y cuando si están los síntomas eh, limitados a vías aéreas superiores, pues se puede llegar a realizar el ejercicio. No hay tantos estudios de cómo afecta esto el rendimiento de que una persona esté enferma o no.
Sin embargo, pues puede aumentar lo que es la percepción del esfuerzo. Entonces, lo que se buscaría, pues sería a lo mejor ese día que tenga síntomas respiratorios, no buscar superar una meta, o sea, simplemente realizar un ejercicio de mantenimiento, a lo mejor intensidades moderadas, porque pues esta sensación justo de percepción, pues puede llegar a ser un poco mayor. Y si hay presencia de síntomas fuera de lo pulmonar o de vías superiores, entonces lo ideal es que se recomiende no realizar el ejercicio. En este caso, desde un malestar general, mialgias, artralgias, pues podemos llegar a empeorar un poco la sintomatología si se realiza la actividad física normal. Y la fiebre, pues es lo que también tenemos varios casos de personas que tienen fiebre y quieren estar practicando o seguir en una competencia a pesar de esto, y pues la verdad es que la fiebre es una contraindicación absoluta de realizar ejercicio, por lo mismo de que tenemos riesgo de diferentes lesiones, ahora sí lesiones de calor, igual alteraciones tanto de la toma de decisiones, riesgo de deshidratación, riesgo de lesiones. Entonces pues lo ideal es que no se haga ejercicio cuando hay este tipo de características. Y pues ¿cuál es el riesgo? O sea, el de la fiebre como tal ya lo mencioné, o sea, lesiones por calor, deshidratación, lesiones musculares. En cuanto a la toma de decisiones también se ha afectado, y en realidad en general de manera hacer ejercicio con una infección de vías superiores que ya tienen molestia o síntomas sistémicos, pues sería un riesgo de miocarditis. Y esto a pesar de que no se ha buscado o se ha asociado con el que pueda haber un aumento del riesgo de muerte súbita del atleta, no está completamente demostrado, ya que solamente se ha visto que hay una asociación, pero no se ha visto como una relación de causa y efecto. Entonces, igual nada más tener presente que pues tenemos el riesgo de, si realizamos ejercicio de esta manera, de patologías a nivel cardíaco. Y ya sería todo. Muchas gracias, doctor. Yo creo que, como bien menciona, uno de los mayores riesgos es que, sobre todo si son alpinistas, es la toma de decisiones, ¿no? Con tanto frío se puede alterar este mecanismo y pueden tener accidentes importantes. En cuanto a la ropa, ¿hay alguna recomendación en especial, además de lo que ya mencionó? Pues la recomendación son las 3 capas, y lo recomendado es que sean de diferentes materiales. En este caso, el primer material de la capa sería uno que permitiera lo que es la transpiración. Entonces, normalmente la primera capa pues, son de poliéster. Esta va a permitir una adecuada transpiración. La segunda, algo que les ayude como, bueno, a poder acumular el calor. Por eso lo más recomendable pues serían las telas como el algodón. Y ya una tercera capa, que sería un aislante, que sería ya desde un rompevientos o una chamarra a prueba de agua que justamente vaya a evitar el contacto con el exterior. Entonces, justo que haya esta diferencia de materiales para poder tener un mayor beneficio. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Algún comentario para terminar, por favor? No, igual nada más tener como en consideración este tipo de situaciones. Hay veces que lo ambiental no lo consideramos que tanto puede afectar nuestro rendimiento en cuanto a la actividad física. Entonces, pues saber que sí puede afectar mucho, y que a la vez a lo mejor justo están como estas temperaturas que son más peligrosas, pero es igual que a pesar de que no sea una temperatura tan disminuida, pues hay que tener estos cuidados y estas consideraciones en el momento de realizar las actividades fuera. Ok, pues muchísimas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario y nos esperamos en una próxima sesión. Gracias.